Mi vida puede parecer aburrida a los ojos de los demás, pero para mí tiene un significado muy especial. Cada día me despierto y sigo mi rutina, saboreando mi café junto a mi marido. Nos despertamos temprano e hicimos un poco de compras para nuestro fin de semana. Te muestro un poco, así guardo las compras en su lugar. Compramos pizza. Está diferente, es una novedad para nosotros. Algunos productos para una cena rápida, mantequilla y mortadella para las meriendas de mi hija. Por supuesto, también algunas bebidas para acompañar la pizza. Unas verduras, algo de pan y chocolate que nunca puede faltar. No solo para nosotros, también para ofrecer si alguien viene a casa. Era lo primero que debía guardar, pero lo haré ahora. Un poco de carne y hamburguesas de atún empanizadas que descubrimos que nos gustan. Dejé mi plantita tomando agua mientras estábamos afuera. Y también la olla con un poco de minestrone cocinándose. Pongo a hervir el minestrone para agregar un poco de pastina. Y eso será nuestro almuerzo. A menudo me encuentro navegando en las redes sociales y comparando mi vida con las de los demás. Creo que a casi todos nos pasa. Veo fotos de viajes exóticos, familias perfectas y momentos de alegría compartidos, compras sin fin, en fin. A veces me siento un poco desanimada, pensando que mi vida es aburrida en comparación. Pero luego me doy cuenta de que, aunque puede parecer monótona, es mi vida y tiene su valor.
Me detengo un momento a pensar en qué hace especial mi vida. Tal vez sea el aroma de un café recién hecho, la risa de mi hija con sus amigas o simplemente la satisfacción de ver una habitación limpia. Las pequeñas cosas también pueden traer alegría si solo aprendemos a notarlas. Es hora de comer. La minestra está lista y qué bien huele. No debemos avergonzarnos de nuestra vida cotidiana. Cada uno de nosotros tiene momentos de aburrimiento, de esfuerzo, pero también de belleza. Aceptar nuestra realidad con todos sus altibajos es fundamental. La vida no tiene que ser siempre emocionante para ser significativa. Para mí ya es mediodía de un nuevo día. He limpiado la casa y ordenado la habitación de mi hija, cambiando también las sábanas de su cama. Ahora haré lo mismo en nuestra habitación. Mi día típico puede no parecer emocionante. Me despierto, desayuno, voy al trabajo y luego regreso a casa. Tal vez lea un libro, limpie y haga un video o cocine algo simple. Pero hay momentos que me hacen sonreír, incluso enojarme. Pero estos pequeños instantes son los que hacen que mi vida sea especial. Con el tiempo me he dado cuenta de que no necesito aventuras espectaculares para ser feliz. A veces una noche tranquila en casa puede traerme la misma alegría que un viaje. Aprender a reconocer y apreciar estos momentos cotidianos me han ayudado a ver la belleza en la simplicidad. Voy a poner otra lavadora. Haré una limpieza profunda en la ducha. He puesto a cargar el cepillo que compré el año pasado en Temu y que no he usado más. No sé por qué. Limpiaré la ducha con un poco de Schiff. Y para que quede como limpia por profesionales, rociaré un spray para la ducha que dejaré actuar unos minutos y enjuagaré y secaré.
Aquí están todos los accesorios para el cepillo. La verdad es que me motivé a usarlos al ver el video de otra chica. Funciona muy bien en los rincones difíciles y también en las juntas. Creo que lo usaré más seguido. Chicos, mientras limpio quiero hacer un pequeño recordatorio. Si les está gustando el video, me haría muy feliz si pudieran dejarme un comentario. Siempre es lindo saber qué piensan. Y a los nuevos, si les gusta, no olviden suscribirse al canal para mantenerse al tanto de todos los próximos contenidos. No había preparado las sábanas que quería poner hoy. Están un poco arrugadas, así que un planchado rápido no les viene nada mal. Y mientras yo plancho, le doy tiempo a mi marido para que prepare el almuerzo. Levante la mano en los comentarios si algunos de ustedes son del equipo de planchado. Aunque en mis videos no siempre muestro los altibajos normales de la vida, eso no significa que yo no los tenga. Cada persona enfrenta sus propios desafíos y momentos difíciles. En mis videos trato de motivar y transmitir un sentido de calma, para recordar que es importante enfrentar la vida con positividad, incluso cuando hay dificultades. Espero que esto pueda inspirar a otros a encontrar la serenidad a pesar de las tormentas que puedan atravesar.
Al final, mi vida es única y valiosa. Aunque no esté llena de eventos extraordinarios, cada día es una nueva oportunidad para encontrar felicidad en las pequeñas cosas. Y cuando dejo de compararme con los demás, puedo disfrutar más de lo que tengo. Los animo a mirar su vida con otros ojos. Todos somos diferentes y eso es lo que hace que el mundo sea tan hermoso. Abracemos nuestras experiencias y encontremos la belleza incluso en las pequeñas cosas. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. Chao.